Excelente tarde tengan todos ustedes el día de hoy. Es un gran honor estar aquí con ustedes en este 25 de noviembre, el día en contra de la violencia de la mujer, contra la mujer. Entonces, estamos aquí hoy en Juventudes sin Adicciones y totalmente sin censura. Lo que vamos a hacer el día de hoy es tener este foro en donde vamos a estar hablando acerca de la violencia contra la mujer, y este foro literal se llama Por ti, por mí y por ella. Voy a dar paso a estas grandes panelistas, a estas grandes mujeres, para que se vayan presentando en un momento. Mi nombre es Paulina Reyes, voy a estar con ustedes siendo su moderadora, vamos a estar intercambiando ideas, pero sobre todo vamos a estar charlando acerca de estos temas tan importantes que necesitamos empezar a observar con muchísima, más bien con ciertas cuestiones de no normalizar las cosas. Necesitamos identificar y poder explicar todo lo que es y lo que no es violencia contra la mujer. Entonces, vamos a pasar a la presentación de estas grandiosas mujeres el día de hoy y empezamos con Kareli Vázquez. Hola, buenas tardes. Vamos a presentar ahora a Ichel. Bienvenida. Hola, muy buenas tardes. Soy Ixchel Contreras y muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Marina Pedrosa, buenas tardes. Hola, soy Marina Pedrosa, soy antropóloga social, fotógrafa y activista feminista y gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Kelly Esmeralda. Buenas tardes, soy Kelly Esmeralda Maya Fernández y también gracias por la invitación. Ceci Butrón. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Me llamo Ceci Butrón. Soy diseñadora y comunicadora visual. También soy psicóloga, tallerista y profesora. Y pues estoy muy contenta por estar aquí con ustedes y poder compartir con todas. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Celeste Gutiérrez, adelante. Hola, yo soy Celeste Amelie, actualmente estudiante, y muchas gracias por la oportunidad. Muchísimas gracias. Grisel Vázquez. Buenas tardes, soy Grisel Vázquez Armas, estudio en el CETI 132 y para servirles. Muchísimas gracias, bienvenida. Evelyn Arias. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Evelyn Paulette Arias y vengo representando y asimismo soy estudiante del CETIS número 40. Muchas gracias, bienvenida. Adriana Jiménez.
Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Una disculpa. Mi nombre es Adriana Ávila. Yo soy trabajadora social, mamá de un hermoso ser humano. Y pues muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, bienvenida. Raquel Melendres. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Raquel Melendres. Les agradezco muchísimo la invitación a este foro. Se me hace un tema súper interesante. Yo estoy trabajando en colaboración con el Comité de Ética en el Gobierno Federal. Entonces, se me hace muy interesante y aparte nosotros recibimos denuncias, recibimos casos de este tipo. Entonces, estoy muy interesada. Muchas gracias. Muchísimas gracias por estar el día de hoy, chicas. La verdad es que espero que toda la participación sea muy grata también para ustedes, para nosotros lo es, y sobre todo ir fomentando y dejar, insisto, de normalizar lo que es violencia cuando vemos muchas cosas, vemos muchas banderitas rojas por todos lados y sentimos que no, entonces las justificamos, decimos no pasa nada, eso es algo normal, pero también desde dónde lo estamos viendo y por qué están pasando todas estas cosas. Entonces, chicas, muchísimas gracias por estar el día de hoy. Bienvenidos a todos los que nos están sintonizando. Pueden irnos haciendo también sus preguntas por medio del chat y aquí estaremos también gustosas en poder compartir su opinión. Y ahora sí, vamos a adentrarnos en este foro, en este pequeño debate de ciertas ideas para que me vayan diciendo ustedes realmente qué es lo que piensan, qué es lo que han observado en cuanto a este tema. Y una de las partes importantes que me gustaría conocer acerca de ustedes es qué consideran ustedes la violencia contra la mujer. Kareli, adelante. Pues para mí yo considero que la violencia hacia la mujer es todo lo que le cause daño psicológicamente, físicamente, pero sobre todo es que muchas personas no lo consideran que la violencia psicológica cuenta como violencia, pero realmente sí, y hay veces que suele ser peor que la física. Exactamente, totalmente la razón, muchas gracias. ¿Alguien más que quisiera participar? Adriana, adelante. Hola, Pau, un gusto estar contigo. Pues creo que los seres humanos somos muy ingeniosos y entonces también se van creando nuevas violencias en medida que las mujeres ocupamos un espacio público o un espacio en cualquier parte. No es la misma violencia que a lo mejor yo viví en mi tiempo a la que ahora estas niñas que tenemos que preocuparnos van a vivir. Antes nuestras violencias era que ciertas carreras no podíamos estudiar por el simple hecho de que estaban diseñadas para hombres. Pero ahora hay una brecha de desigualdad y son violencias que me impresionan, ¿no? Violencias desde el ciberbullying, esto que tuvimos que empezar con la ley Olimpia y demás. Entonces, es algo que la verdad me quitan las palabras porque cada día evolucionamos. Entonces, estar aquí me recuerda lo fuerte que hemos sido, la lucha que tenemos, que cada vez que una mujer presenta y hoy tiene el derecho de estudiar, de caminar libremente, es por las múltiples marchas que hemos hecho, todo el esfuerzo de nuestras hermanas que han estado luchando, que han estado viendo esto y decir basta. Y entre más visible lo hagamos, entre más lo hablemos, esto ojalá de verdad vaya para atrás en vez de ese descenso que cada día es más y más y más. Muchísimas gracias. Ichel, adelante. Muchas gracias. Pues yo veo en este panel un montón de mujeres bien jóvenes igual que mi hija. Tengo una hija de 23 años y justo a mí me tocó durante toda mi adolescencia y mi juventud hasta la edad que ustedes tienen, esta formación y educación machista que yo viví y normalicé en algún tiempo. Afortunadamente la educación que tiene mi hija y la educación que ahora estoy teniendo yo, las mujeres, yo tengo 42 años y me ha tocado reeducarme a mí misma para poder entender esta ola de que las mujeres hemos tenido que levantar la voz para evitar y rechazar completamente la violencia, lo que antes teníamos normalizados, y nos está costando muchísimo trabajo a esta generación y a generaciones de edades más avanzadas poder entender, incluso a las mujeres, poder entender
toda esta transformación del lenguaje, que justamente el lenguaje construye y destruye, pero nos ha costado muchísimo trabajo entenderlo. Vamos poco a poco y ustedes que son muy jóvenes lo han logrado atender, aprender y expresar. Y a nosotros nos está costando muchísimo trabajo. Afortunadamente hay muchísima información. Estos foros justamente abren esta oportunidad a adquirir información y poder obtener información de muchas conciencias que son todas ustedes. Y justo eso es lo que yo creo que también ha costado mucho trabajo, el poder entender que esto se está transformando y que ustedes son quienes se quedan y quienes ahora tienen esta voz. A nosotros los adultos y de mayor edad, aunque sí hay muchas personas que han luchado por esto desde hace muchísimos años, en México nos está costando trabajo. Ahora radico en un estado de la República de León, Guanajuato, y he identificado que vamos lento, nos cuesta mucho trabajo, no es como la Ciudad de México, y he podido lograr identificar esta situación, la situación machista, la violencia en contra de la mujer, sí es mucho más fácil que suceda en provincia. No sé ustedes qué opinen. Muchísimas gracias. Celeste, adelante. Bueno, para mí la violencia yo la relaciono con la opresión. O sea, en cualquier, hablándolo por ejemplo como una marcha, como lo dijo una compañera, porque esto te va a llevar a dos cosas, o te lleva a generarte miedo y una autoestima muy baja, o genera una explosión, ¿no? Que alces la voz, que empiezas a platicar, que ya hagas un cambio. Por eso yo lo relaciono más con la opresión, de que algo, la violencia que te genere incomodidad. Por ejemplo, nosotros, nuestra generación que ya básicamente creció con la tecnología y este confinamiento que hemos estado viviendo, aumentó mucho la violencia virtual o el acoso virtual. Entonces, es a lo que nosotros nos tenemos bueno, nosotros como jóvenes también tenemos que observar y también tenemos que decir, hey, esto no está bien. Muchísimas gracias. Ceci Butrón, ¿tú qué opinas acerca de todo esto? ¿Qué es violencia contra la mujer, claramente? Pues para mí, bueno, recuperando un poquito también lo que han comentado las demás, obviamente sería todo acto dañino en contra de las mujeres por ser mujeres. Pero yo creo que también algo que vamos a estar tocando durante todo este espacio es precisamente que lo delicado de la violencia contra la mujer es que nos hace darnos cuenta de las desigualdades que existen, ¿no? De estas desigualdades estructurales que existen. Entonces, particularmente para nosotras es como muy doloroso porque a veces solamente queremos enfocarnos en la violencia contra la mujer, digamos, en vínculos amorosos, ¿no? En relaciones, en la pareja, ¿no? Y no nos damos cuenta que nos van formando o nos van acostumbrando a esta violencia desde que nacemos, ¿no? Y que la podemos encontrar en la familia, que la encontramos en la escuela, ¿no? Por ahí hablaban un poco del lenguaje cuando no somos nombradas, ¿no? Y sí, o sea, como decían, la vamos normalizando, la vamos introyectando, creemos que así funciona la sociedad, y justo cuando llegamos a ciertos momentos de cuestionamiento a cualquier edad, pues es bien fuerte, ¿no? Darnos cuenta que existen en todas las formas y en todos los lugares, ¿no? También supongo que, bueno, lo podemos tocar igual más adelante, pero pues no solamente la psicológica o la física, que son un poco más sencillas de detectar, ¿no? Pero incluso la simbólica, ¿no? Cómo somos representadas en los medios y cómo desde pequeñas nos enseñan, así te tienes que ver, esto es lo que es ser mujer, ¿no? Y si no entras dentro de este canon, entonces viene el castigo, ¿no? Y creo que, y bueno, también lo doloroso es no solamente el castigo social, porque poco a poco nos hemos ido generación con generación, como comentan, quitando esos castigos, pero a veces introyectamos esos castigos, ¿no? ¿Y qué sucede cuando estamos en esa situación? Para mí sería un poquito de todo, ¿no? Sí, claro, y totalmente cierto. O sea, vemos violencias que muchas veces creemos que no, o no más bien las consideramos como no violencias. Entonces, la verdad es que sí tienes toda la razón. Muchísimas gracias. Marina, cuéntanos tú.
Sí, gracias. Bueno, pues yo he estado escuchando todo lo que comentan las compañeras. Creo que hablar de violencia hacia las mujeres es capcioso, ¿no? En estos momentos de la historia en la que parece que hay un montón de programas del gobierno, en la que hay un montón de campañas, en la que en todos lados hay como un bombardeo mediático, ¿no? De la violencia contra las mujeres existe, ¿no? Incluso el hecho de nombrar mujeres, ¿no? Y no contra la mujer, porque vemos una diversidad de mujeres enorme y que además nos atraviesan otras violencias, ¿no? O sea, las violencias que atraviesan a las mujeres de la clase alta no son las mismas que atraviesan a las mujeres obreras, por ejemplo. Y también pensar justo en estos imaginarios, ¿no? Como comentaba Ceci, que a veces parece que, violencia contra las mujeres, pues que te pegue el marido, pues que no tengas trabajo, pues que los hijos, o sea, pero también hay como hay como una violencia en lo público y una violencia en lo privado, ¿no? Y esa violencia en lo público, o sea, justo yo ahorita lo pienso un montón como con los discursos del Estado, ¿no? Y que vienen desde el gobierno y las instituciones, que muchas veces no visibilizan esa parte, ¿no? O sea, que las mujeres estamos siendo estructuralmente oprimidas también desde ahí, desde quien se supone que debería protegernos, que es el Estado, ¿no? A la hora de no tener instituciones competentes para ir a denunciar violencia, a la hora de no tener acompañamiento psicológico real, ¿no? Cuando es una denuncia, a la hora de ser revictimizada, cuando vas a poner una denuncia, ¿no? Cuando quieres acceder a la interrupción legal del embarazo en la Ciudad de México, o sea, como que también de pronto se borra esta parte de la violencia que vivimos las mujeres también de parte del Estado, ¿no? O la ignorancia hacia los feminicidios, que no, o sea, no es un problema como personal, ¿no? De, pues la mataron porque andaba de noche en la calle, la mataron porque tomó un Uber a las 3 de la mañana, no, pues la mataron porque justo el Estado permite esas dinámicas sociales que posibilitan que a una mujer se la suban a un coche a las 3 de la mañana y que nadie diga nada, ¿no? También pues me quedo pensando mucho en esta cuestión del lenguaje y que comentaban las compañeras Ishel y Adriana, que creo que son como un poco mayores que la mayoría que estamos acá, y que decían, ¿no? Que les ha tocado como ver estos cambios generacionales y cómo ha ido cambiando. Y mencionaba, creo que fue Shell, que las violencias cambian, y yo no creo que las violencias cambien, más bien creo que la violencia contra la mujer siempre es la misma, solo que encuentra instrumentos diferentes cada vez, ¿no? A cómo cambian la tecnología, cómo cambian las maneras de relacionarnos, pero esa violencia sobre el cuerpo de las mujeres que estaba, ¿no? Por ejemplo, en los 40s con las chicas pin-up y la hipersexualización de las mujeres en los 40s, pues ahorita está en el Instagram, y es la misma hipersexualización, solamente que ha mutado, como han mutado los instrumentos de oprimir a las mujeres. Y pues ya ese sería mi aporte hasta ahora. Muchísimas gracias, la verdad es que bastante información, y claro que sí, o sea, necesitamos empezar a verlo de todas formas, y también dejar de estigmatizar estas cuestiones. Evelyn, ¿quieres comentarnos un poquito? Sí, yo creo que con respecto a lo que comentó nuestra compañera, el 38% de todas las mujeres en todo el mundo han sufrido violencia, aún están en ese tipo de situaciones, ya sea sexual, física o verbal. Creo que los medios de comunicación no han hablado mucho de eso, sobre cómo frenar la violencia contra la mujer, no solo en la violencia doméstica o familiar, estamos entre esas situaciones, sino entre el campo laboral, creo yo, también dentro de la comunidad, ya sea que nos denigran o nos excluyen y violentan nuestros derechos solo por ser mujer. Y también, como dice nuestra compañera, acerca de la vestimenta, creen todos que por ello es que necesitamos ser violentadas, o por ello haya feminicidios en todo México, solo por la vestimenta o por cómo andemos o las visoras que estemos en la calle. Y creo que la gente no ha tomado como en serio el tomar o frenar la violencia contra la mujer, y solo lo toman como algo normal, como no le ha pasado a ningún familiar y como no han acosado a ninguno de sus mujeres dentro de la familia, por ello es que muchos no hacen nada. Y creo que este es el momento más oportuno que debemos de tomar para hacer un freno a toda esa violencia, no solo a la violencia física, ya sea los golpes, o al dejar tantito que nos digan algo, ¿no? Que no es para tanto, pero a ello es que podemos llamarle que ya está haciendo una violencia. Entonces creo que debemos de hacer algo por frenarlo, y así como los comentarios de mis demás compañeras, ver por algo y que otros también puedan entender estas situaciones, puedan también quizás haberlas experimentado y buscar ayuda, o por medio de
esta conferencia hacer algo por ello. Muchísimas gracias. Grisel, adelante. Pues sí, también como decían, que muchas veces en las ocasiones que las mujeres reciben violencia, pues muchas veces les echan la culpa por, como dicen, por la vestimenta o porque dicen que pues vas provocativa cuando pues no, o sea, es así tus gustos, ¿no? Y pues todos tienen derecho en vestirse como sea y no por eso es que le estás dando como entrada para que hagan contigo lo que quieran cuando no. Y luego pues muchas veces pues ¿cómo se llaman? El gobierno en lugar de apoyar pues igual te echan la culpa y hasta a veces apoyan al agresor que a ti. Y pues por eso conforme al tiempo muchas veces las mujeres no se atreven a alzar la voz por miedo a las críticas, e incluso con la familia, porque muchas veces te dicen es que fue tu culpa, es que te juntas, no sé, con muchos hombres, te vistes así o cosas así, cuando pues la familia es quien te debe de apoyar, ¿no? En lugar de agredir. Y pues esa sería mi opinión. Muchísimas gracias, Grisel. Kaylee. Bueno, en mi opinión, yo digo que también la violencia, además de darse en las calles y en otros lugares, también se da en el hogar. Cuando, por ejemplo, uno da la opinión de, no, la cocina es para las mujeres, y tú dices, pues no necesariamente, yo también sirvo para otras cosas. También están esos puntos, ¿no? Que hay que tomar en claro. Y los puntos, como decía nuestra compañera, cuando salimos a la calle, nos dicen esos tipos de comentarios, y no hay que tomarlos como normales, por los que tampoco hay que callarnos y dejarlo pasar. Y eso es lo que también influye en nuestros pensamientos, en lo que hace que lo normalicemos. Y esa es mi opinión. Muchísimas gracias. Raquel, adelante. Pues sí, sabemos que la violencia es cualquier acto dañino que hace una persona en contra de otra. La violencia contra la mujer es este acto dañino, pero por el simple hecho de ser mujer. Y bueno, esto tiene una trascendencia tremenda desde la infancia y desde generación atrás, tras generación. ¿Qué es lo que sucede? Que muchas veces desde niñas sufrimos violencia, ¿no? Desde el seno familiar, muchas veces decimos, bueno, puede sufrir violencia afuera, ¿no? Pero desgraciadamente, desde el seno familiar, desde que la mamá, el papá tiene preferencia por el hijo, por ser varón, ¿no? O desde que le dice a la niña, ¿no? Sírvele a tu hermano, o desde que le dice, te toca hacer las camas de todo mundo, o te toca lavar los trastes de todo mundo, cuando, a ver, espérame, todos ensuciamos, todos limpiamos, ¿no? Entonces, desde el momento en que las labores domésticas hay una diferenciación por sexo, ¿no? Porque no es lo mismo que una niña diga, a ver, espérame, yo no quiero lavar los trastes ahorita, o nos los dividimos entre todos, ¿no? Porque yo también quiero hacer otras cosas que a mí me gustan o que son de mi interés, ¿no? Entonces, yo creo que desde el seno familiar viene todo esto, y claro que hay muchos tipos de violencia, ¿no? El económico simplemente, ¿no? En el que te limitan con el dinero, ¿no? Y pues tú te sientes oprimida, te sientes limitada para hacer ciertas actividades, ¿no? O simplemente para dar una opinión, ¿no? Porque si la das, pues se molestan y pues bueno, capaz que te corran de la casa, ¿no? Entonces, creo que sí, hay muchos tipos de violencia. Simplemente no nada más nos vayamos a la física, ¿no? La emocional es muy grave también, ¿no? La psicológica. ¿Por qué? Porque el hecho, por ejemplo, del minimachismo, ¿no? Que se comenta mucho, el hecho de que digan a los niños, ¿sabes qué? No puedes llorar porque pues, los niños no lloran, ¿no? Eso no nada más le afecta a la niña porque la están comparando con que tú eres una llorona, ¿no? Sino que también le afecta al niño, ¿no? ¿Por qué? Porque se reprime los sentimientos, yo no puedo decir lo que siento, ¿no? Y por eso también vemos que la violencia contra las mujeres
pues no solo afecta a las mujeres, ¿no? Sino nos afecta a todos como familia, como sociedad, en el campo laboral, en todos los campos, ¿no? No podemos ver la violencia contra la mujer, no la podemos ver de forma aislada, ¿no? ¿Por qué? Porque es como digo, es una cadenita, ¿no? O sea, todos aquí vivimos en sociedad y lo que le afecte a uno le va a afectar al otro. O sea, no nada más nos afecta a las mujeres, sino también les afecta a los hombres, a las familias, a todo mundo, ¿no? Entonces creo que es un tema muy importante y que, bueno, poco a poco el hecho de que esto se vaya difundiendo, sean temas que se vayan analizando, que incluso muchos hombres poco a poco se están interesando más en estos temas, ¿no? Esto pues va a ayudar a que como sociedad en conjunto podamos subir de categoría, ¿sí me explico? O sea, subir de nivel, no nada más, no me refiero al económico, sino a nivel intelectual, ¿no? Nivel emocional. O sea, todo esto es un desarrollo no solamente para las mujeres, es un desarrollo para todos y en sociedad. Muchísimas gracias. Adriana, ¿quieres decirnos algo? Sí, ahorita, pues escuchando a todas las ponencias y demás, eso es triste, ¿no? Como en México este contexto está permitido y pues sea centrada el contexto de las violencias en un enfoque de impunidad. La violencia en contra de la mujer no es algo nuevo o algo, como dicen muchas personas, una moda, porque estamos histéricas, porque estamos paranoicas o porque nos bajó la menstruación. O sea, IMAC hizo un estudio de marchas que viene desde el 2007, cuando nosotras salíamos a marchar, como esperaba la sociedad, todas modositas, todas muy tranquilas, replicando ese llamado de decir que queríamos luchar por nuestros derechos. Pero lo único que pasó, una nota de social diciendo que felicidades a todas las mujeres por su día, y no es lo que estamos buscando. En el 2017 se da este boom. ¿Y qué empezaron a decir? Desde feminazis, que estábamos locas, que los monumentos como les dolían, que estábamos lastimando a nuestro propio país. Pero creo que nos estamos lastimando a nosotros mismos, a nosotras. Yo no conozco una sola mujer que no camine con una inseguridad, que no revise si alguien va detrás de ti, si no eres víctima de las miradas o no se diga del transporte público. Entonces, no es una exageración. Esto lo hemos vivido desde siempre. No es que apenas lo hayamos sacado, simplemente que nos cansamos de seguir de esta manera, nos cansamos de seguir en una nota de social, queremos ser escuchadas y levantar la voz. No estamos tampoco, y quiero aclarar eso, como que peleadas con el género, ¿no? O sea, no estamos en contra del hombre, buscamos una igualdad, pero esta lucha creo que sí viene de nosotras. Muchísimas gracias, Adriana. Mariana. Ay, gracias. Es Marina. Marina, perdón. No te preocupes, a todo el mundo le pasa. Yo también quería notar que a veces se normaliza incluso el hablar de la violencia contra las mujeres sin que tengamos bien claro como por qué se dan esas situaciones de violencia, ¿no? Y el no tener claro por qué se dan, pues lleva a culpabilizar a las mismas mujeres, ¿no? O sea, creo que una de las cosas más difíciles como mujer, porque no creo que haya en el mundo una sola mujer que no sufra violencia por ser mujer, ¿no? O sea, hay muchísimas formas en las que esta se expresa, pero creo que lo más difícil es aceptar que no es tu culpa, ¿no? Porque llevas toda la vida escuchando que cualquier cosa que te pase va a ser tu culpa. Entonces creo que en medida en la que las mujeres entendamos que hay todo un sistema construyéndonos para sentir esa culpa y construyéndonos para poder ser violentadas, que eso no quiere decir que lo merezcamos, ¿no? Sino que posibilitan que lo seamos, pues eso nos va a llevar a entender, una, que no es nuestra culpa y entonces a poder hablar, ¿no? O sea, se hablaba ahorita, creo que Evelyn, que mencionaba las cifras, ¿no? Y de por qué las mujeres no denuncian, y pues es por esto, ¿no? O sea, como por esta culpa de no querer decir, pues es que si me violaron, pues fue mi culpa, ¿no? O si X familiar me agredió o cualquier situación que tiene también que ver con justo cómo desde el Estado se está pensando la violencia contra las mujeres y estos discursos, ¿no? Como de que la violencia contra las mujeres nos afecta a todos, cuando no nos afecta a todos y no solamente sería violencia y no tendríamos que hablar de violencia contra las mujeres, ¿no? O sea, yo creo que el hecho de que los hombres no puedan llorar no se compara para nada al hecho de que yo no pueda salir sola de noche a la calle.
¿no? O el hecho de que las mujeres no puedan usar rosa no se compara al hecho de que, por ejemplo, mi abuela no pudo tener una carrera universitaria porque su mamá dijo que qué desperdicio darle carrera a una mujer, ¿no? Entonces, aunque sí, claro, no está aislado, ¿no? Y la violencia contra las mujeres puede afectar a los hombres, como son los niños, ¿no? A los que les han quitado a sus madres y que quedan huérfanos. Obviamente les está afectando, ¿no? Pero el nivel de afectación pues no es igual y creo que eso es importante evidenciarlo, que no nos afecta igual a todos. Y pues esto, ¿no? Que comentaba Adriana, de que ahora el discurso en la televisión es que está de moda, ¿no? Como ser feminista, pero que no, o sea, más bien creo que es que apenas nos están escuchando, ¿no? No es que no estamos hablando, como dicen las compañeras, ¿no? Desde el 2008, ¿no? Que salíamos con pancartas y que todo era muy tranquilo, sino que ha tenido que escalar porque también ha escalado la violencia contra nosotras, ¿no? Cuando se instauró el término de feminicidio, pues había 6 feminicidios al día, ahorita hay 11. ¿No? O sea, digo, no creo que fuera de esperarse que siguiéramos protestando de la misma manera cuando esas protestas tranquilas no nos llevaron a nada, ¿no? O luego igual leer, ay, perdón el ruidero, están aquí arreglando el edificio de al lado, pero igual como leer a la jefa de gobierno, ¿no? Decir que el hecho de que las mujeres hayamos sufrido violencia no nos da derecho a ser violentas, haciendo referencia a estas protestas, ¿no? Con acción directa. Para mí me parece un disparate, ¿no? O sea, no es como, pues no es que estemos siendo violentas, o sea, digo, yo no veo cómo pintar en Reforma el nombre de tu amiga que desaparecieron sea comparable a la violencia que justo recibiste porque en la fiscalía no te atendieron la denuncia de tu amiga desaparecida. Y pues terminar con que no es que estemos buscando igualdad con los hombres, ¿no? Que el enemigo no sean los hombres. No voy a decir que el enemigo son los hombres abiertamente, ¿no? Pero quienes ejercen esa violencia y quienes tienen estos privilegios, porque es eso, ¿no? No se trata, o sea, no es una cuestión de intelecto, ¿no? No es que tengamos que avanzar como sociedad a ser más intelectuales y a entender por qué la violencia está mal, no. O sea, hay hombres con doctorado que son igual de machos y violentos que los hombres que fueron hasta la primaria, ¿no? O sea, es una situación de privilegio, no de intelecto, no de que se entiende, ¿no? Entonces, no es que busquemos como igualdad con los hombres, o al menos yo no la busco, ¿no? Yo no quisiera ser igual a ellos en ninguna situación, ¿no? O sea, yo lo que quisiera es una sociedad equitativa, donde lo que yo haga se me reconozca porque lo estoy haciendo yo como persona, ¿no? No porque tenga menos valor porque sea mujer, o que no necesite volverme hombre o actuar como hombre para que se me respete en la calle. Y había una pregunta en el chat que decía como qué hacer si sufres acoso en la calle, ¿no? Yo creo que eso es como bien personal, pero yo sí soy de la de que pues tenemos que defendernos, ¿no? O sea, yo sí me he dado cuenta que en la medida en la que si a ti te chifla alguien en la calle o se te queda viendo y le contestas y confrontas esa violencia, los hombres no saben qué hacer, ¿no? Y ahí hay de dos, porque también hay que no sepan qué hacer o que te contesten más agresivo, y entonces pues también eso no hay que estar preparadas. Yo sí soy de la idea de traer algo de autodefensa en tu mochila, ¿no? Porque nunca sabes cuándo una navaja o un teaser va a ser la diferencia entre que ese día si llegues a tu casa. Yo siempre les digo a mis amigas como, güey, es mejor que en la noche veamos en qué MP estás y hacemos la vaquita y te sacamos por que acuchillaste a un güey que te quería subir a una camioneta, a que no sepamos nunca nada más de ti, ¿no? Y también que afortunadamente ya hay más protocolos públicos, ¿no? Entonces pues siempre están las palancas del metro, los botones de auxilio, que la verdad pues tampoco se fíen, ¿no? Yo he tenido que usar el botón de auxilio varias veces y llega la patrulla y no se para porque estoy peleando con mi pareja, ¿no? Entonces no es importante y hay que resolverlo entre nosotros, aunque me estén agarrando golpes. Pero bueno, ¿no? O sea, pues siempre creo que la opción es cuidarnos a nosotras mismas, y ese cuidarnos a nosotras mismas pues implica estar preparadas para esos ejercicios de violencia en el espacio público. Así es, totalmente. Muchísimas gracias, Marina. Y exactamente, o sea, como hemos visto ahorita a lo largo de esta pequeña charla, hemos visto los diferentes tipos de violencia que realmente se han generado. O sea, no solamente es una violencia por sentirnos culpables, sino vemos también estos otros tipos de violencia, que es la laboral, la institucional, dentro y fuera de nuestra familia, dentro y fuera también de nuestros entornos. Y ahí es donde también nosotras, como mujeres, tenemos que empezar a dejar de verlo normal. No podemos estarnos culpando por lo que nos pasa en la calle. Por esta parte, y rescato otra vez la pregunta que nos hacen en el chat, ¿cómo deberíamos de actuar cuando hay acoso o cuando estamos siendo acosadas en la calle? O sea, muchas veces, ¿cómo nos sentimos nosotras? ¿Qué está pasando a lo largo del tiempo? ¿Por qué tenemos que cuidarnos tanto? ¿Por qué si nosotras nos vestimos de cierta manera, provocamos? O sea, realmente, ¿cuál es ese hecho o dónde quedó realmente esa violencia? ¿Hasta dónde sí, hasta dónde no? ¿Y cuándo es personal? Que eso nunca lo deberíamos de hacer personal, porque no lo es. Y aquí, para ponerles un poquito, o sea, vemos también estos diferentes tipos
de violencia. Vemos las formas, las diferentes formas, cómo se van generando y cómo se van dando. Y aquí es donde entraría también esta parte. ¿Cómo ha sido la violencia dentro de la familia, dentro de la sociedad y dentro de los amigos con ustedes? ¿Cómo lo han vivido? Adriana, ¿te gustaría comentarnos un poquito? Sí, mira, yo te puedo decir que crecí en una familia como que éramos mi hermana y yo, mi papá y mi mamá. Aquí mi mamá pues era la que trabajaba más, el horario de mi papá pues era bastante bueno, él nos cuidaba totalmente, nos inculcó que como mujeres nos teníamos que esperar más, que éramos más fuertes, que no necesitábamos a un hombre. Pero llegaba esta contradicción cuando decía, no hagas eso porque eso no hacen las niñas, no te sientes así porque las niñas no se sienten así. Entonces empezaba, ahora me pregunto mucho, entonces, ¿qué estaba permitido para mí? La violencia que a lo mejor también faltó decir es entre nosotras mismas, y yo lo sufro más. O sea, es muy triste, yo tengo una discapacidad adquirida, entonces sufro más violencia por parte de una mujer que de un hombre. Y esto me hace recordar, o siempre lo trato de analizar, el caso de González y otras del campo algodonero contra México, que decían que la recomendación que ellos daban era cambiar la mentalidad de las personas. Hoy yo lo estoy empleando con mi hijo. Trato de cambiar eso. Trato de que él entienda que un no es un no, que tiene que también ser un equipo, que tiene que también respetar, que no importa la manera en que esté vestida, que no importa si en el momento le dijo que sí y después se arrepintió, el no es no. Y tiene que ser una persona, porque yo le digo, eres un ser humano, no estamos divididos en género. Pero creo que sí es muy importante esto de que pues no pongamos unos límites porque eres niña, porque eres niño o porque... Ahorita estamos viviendo una diversidad sexual que me encanta porque ya queremos pertenecer a algo. Y también tenemos a muchas mujeres trans que son también violentadas por nosotras mismas. Me ha tocado ver de que me subo en el metro, en el lado de las mujeres, y las están sacando. Pero ellas también son mujeres, también pertenecen. ¿Por qué las discriminamos de esa manera? Yo, totalmente, subirme a un vagón de mujeres, la pienso 2 veces, porque son muy agresivas. O sea, de verdad me asombro que a veces los hombres, dígase como se diga, sí tienen ese acto de siéntese señora. Y me ha tocado mucho desde que la que me ha empujado, creo que ahí cuando tuvimos un foro tú y yo, Pau, ese día me había tirado una mujer y diciéndome, quítate estorbo. Y me han dicho que no es su culpa que yo esté así. Entonces, también esa violencia debemos de verla. O sea, no solamente son hombres, también entre nosotras nos violentamos, también nosotras criticamos, ¿no? Estos actos de feministas, cuando decimos, es que ellas no me representan, es que ellas, yo no haría eso. No, pues qué bueno, pero nosotras tenemos de una u otra manera seguir luchando. Y gracias a esa lucha, pues hoy estamos aquí platicando y poniendo un alto a esto. Así es, muchísimas gracias. Ceci, ¿tú qué opinas acerca de esta parte? O sea, los tipos de violencia, cómo lo hemos manejado y qué podríamos hacer. Sí, bueno, en cuanto un poquito empezando como los sitios, ¿no? Donde puedes recibir la violencia, pienso un poco como la familia, ¿no? Y ya lo comentaban que en México, sobre todo, es muy común estas familias donde se prioriza a los hombres, ¿no? Y entonces a veces son familias que están enteramente conformadas por mujeres, pero los vínculos entre mujeres son extraños, ¿no? O sea, como que entre mujeres no nos podemos amar, no podemos ser solidarias, ¿no? Pero el hijo mayor, el papá, ¿no? Aunque sus acciones o sus actitudes sean cuestionables, es el que tiene la prioridad, ¿no? El patriarca, ¿no? Y luego, o sea, eso es en la familia, ¿no? Y luego llegas a la escuela y lo que comentábamos, ¿no? Esta cuestión del lenguaje, ¿no? De todos vamos a salir al recreo,
a ver, niños, pasen por acá, ¿no? Y al menos yo que he tenido un poco la fortuna de tener acercamientos con niñas y niños, sí es bien fuerte cuando las empiezas a nombrar a ellas, ¿no? Porque no están acostumbradas y hasta ellas como que te comentan, no, no hay problema, o sea, si nos dices niños entendemos, ¿no? Y dices, qué fuerte que desde pequeñas nos estén acostumbrando a no ser nombradas, ¿no? Que se nos vuelva algo común, ¿no? Y luego empiezas a tener amistades con hombres y te empiezas a sentir cosificada, ¿no? De repente estos amigos que solamente te buscan porque tienen otras intenciones, o empiezas a tener tus primeros vínculos amorosos, ¿no? Que además te enseñan que solamente deben de ser heterosexuales, no solamente te pueden gustar los hombres, empiezas a tener esta competencia también con otras mujeres, ¿no? Y creo que, o sea, ya cuando nos ponemos bien, bien académicas y bien teóricas, y podemos decir, ¿no? La violencia económica, la violencia simbólica, estructural, pero creo que, o sea, la violencia es algo en lo que somos formadas desde pequeñas, ¿no? Y creo que justo es lo importante de estarnos dando cuenta, a ver, esto que viví, que me impactó, no fue un hecho aislado, ¿no? A mí la verdad, o sea, cuando empecé a escuchar otras mujeres y empecé, digamos, a entrarle al feminismo, fue un golpe muy fuerte en mi vida porque me di cuenta que muchas cosas que yo había vivido, no las había vivido solo yo, ¿no? Las habíamos vivido muchas o las habíamos vivido todas, ¿no? Entonces creo que eso es lo fuerte y lo que debemos de empezar a mirarnos entre nosotras, ¿no? Lo que tú viviste se parece a lo que yo viví y no es casualidad. No es casualidad que todas estemos viviendo lo mismo, ¿no? Entonces, pues no sé, también pienso mucho en no solo mirarnos a nosotras, sino mirar a nuestras mamás, mirar a nuestras tías, mirar a nuestras abuelas, ¿no? Hace rato comentaban, ¿no? Mi abuela no pudo estudiar una carrera, ¿no? O en mi caso, mi abuelo no dejaba trabajar a mi abuela porque qué pena, ¿no? ¿Qué iban a decir los demás de que a mi abuela no le alcanzara solo con el dinero de mi abuelo, ¿no? Por ejemplo, no sé, pienso como que el mirar también a las demás mujeres nos puede ayudar a identificar otras violencias, ¿no? O, bueno, en México ya desde hace muchísimos siglos tenemos el divorcio, ¿no? Pero ¿cuántas mujeres realmente se pueden divorciar? Yo conozco muchísimas mujeres que no se pueden divorciar porque precisamente están viviendo una violencia económica, porque si se separan del marido, no tienen forma de subsistir porque no pudieron estudiar. Y así es una construcción que si nos vamos a las historias de vida de las mujeres, hay una razón por la que no pudieron estudiar. Hay una razón por la que no pudieron subsistir, ¿no? Entonces, híjole, es bien doloroso porque creo que está en todas partes. Muchísimas gracias y totalmente. O sea, hay muchísima todavía que tenemos que hacer y que tendríamos que estar observando. Voy a ir dando la palabra a las demás participantes para que nos vayan hablando también un poquito acerca de todas estas cuestiones de cómo vamos con la violencia, pero qué estamos haciendo con ella y cómo podríamos realmente irlo afrontando. O sea, cómo dejar de normalizar todas estas cosas de que si vas en la calle te chiflen, de que la violencia en la casa pues es todo el hecho, o simplemente también cuando nosotras mismas nos violentamos a nosotras, que también ahí viene todo un parteaguas porque nosotras mismas nos vemos como la sociedad quiere que nos veamos. O sea, como esa parte de que nos culpabilicemos por vestir, usar o simplemente ser nosotras. Entonces, aquí le voy a dar paso a Evelyn, adelante. Bueno, yo creo que juntando todos los comentarios de todas las compañeras, también han comentado sobre las vestimentas, también sobre las agresiones sexuales, sobre la tasa de feminicidios en México que ha estado creciendo bastante en esta contingencia, pero también tenemos la situación en cuanto a nuestras decisiones, ¿no? Para mí eso ya es violencia. Creo que hay situaciones en las que nos hemos topado o hemos conocido a chicas que han tenido en sus familias, ¿no? De cuenta los padres. Los padres tienen que elegir sus carreras universitarias, ya sea porque en algún tiempo sus madres no pudieron estudiar. Entonces, ahora te están dando el punto para que tú puedas estudiar
Pero he escuchado que muchas tienen que estudiar lo que digan sus padres y yo creo que eso no es la mejor idea, ¿no? Yo creo que ahí también están siendo violentados sus derechos a libre albedrío y al que ellos puedan escoger a sí mismos desde la vestimenta hasta una carrera universitaria. Entonces, creo que también desde allí comienza que la violencia contra la mujer, ya sea en el hogar, empezando porque no puedas tú expresar lo que tú sientes o lo que opinas acerca del machismo que se encuentra en la familia. Muchísimas gracias. Kaylee, ¿tú qué nos puedes comentar con respecto a esta parte? Pues en mi opinión, yo digo que también el hecho en el hogar influye mucho la violencia contra la mujer, ya que como había comentado antes, pues ocurre también con los comentarios como de no vayas a cocinar porque, o sea, solo tú eres de ese lugar. Yo me ocupo de checar lo de la madera o para la leña. En cambio, yo también puedo hacer eso. Aunque obviamente, pues hay cosas en las que pensamos que pues lo hacen para ayudarnos, ¿no? Pero también deben de saber que nosotras podemos y somos capaces de hacer mucho más. Y por lo que también pienso que deben de tomar en cuenta que no deben de tener pensamientos así hacia nosotras, sino hacer un cambio en sus mentes, en la forma de pensar de la actualidad, para que así pues pueda cambiar los sucesos, puedan ser mejores no solo para nosotras, sino para las futuras generaciones. Y eso es lo que pienso. Muchísimas gracias. ¿Ichel? Muchas gracias. Fíjate que un tipo de violencia con el que me identifiqué en algún momento de mi vida y que después supe que era violencia fue la violencia obstétrica. Es una violencia muy específica para las mujeres y pues bueno, todo esto es parte de un sistema médico para el que es más fácil ciertas prácticas que no promueven que la mujer se sienta plena a la hora de parir y se toman decisiones que pues ella no quisiera, ¿no? Como por ejemplo la sistematización de la cesárea, el no dar tiempo para que una mujer tenga un parto natural y la episiotomía, que se suba, no recuerdo bien la práctica, cómo se llama, que se sube el doctor en tu vientre y empuje al bebé a la fuerza porque, bueno, no se quieren dar el tiempo de que la mujer puje el tiempo que sea necesario, la prisa porque nazca, etcétera, etcétera, porque no hay camas, porque no hay cuartos, etcétera. Entonces creo que ese es un tipo de violencia del que casi no se habla hasta que estás en ese momento y pude identificarlo cuando hablé con otras mujeres justamente y que vivieron lo mismo. Entonces, pues bueno, a mí, yo sí me he dado cuenta de eso y sí me gustaría que eso cambiara de alguna manera. Ahora ya hay mucha información, afortunadamente, e informarnos pues nos da poder, la información es poder y nos da la oportunidad de tomar mejores decisiones, aunque algunas quienes somos privilegiadas podemos elegir o pueden elegir un hospital adecuado para esta práctica y hay quienes no, hay quienes que, pues bueno, el servicio médico que les tocó a lo mejor no tiene estos privilegios. Ok, muchísimas gracias. Y aquí, vinculándolo con ahorita todo lo que han dicho, o sea, vemos los diferentes tipos de violencia, vemos que existe también la parte económica, o sea, cómo de repente también dentro del noviazgo, dentro de la pareja, dentro de la familia, también vemos estos tipos de violencia. La económica, por ser mujer, no te doy a ti tanto dinero, se lo doy al hijo, ¿no? O también en la parte laboral, lo vemos también, o sea, cómo vamos distribuyendo también las ciertas cargas de trabajo hacia el hombre en vez de la mujer. Pero lo vemos también en la parte física, en la parte emocional, en la parte institucional, psicológica, bueno, lo vemos en todos los ramos y ahí es donde debemos de quitar estos estigmas y poder nosotras también ver qué es exactamente la violencia. Y para ello tenemos también que estar muy vinculadas con la parte del violentómetro. ¿Qué es este violentómetro? Es lo que nos va a dar como un parteaguas para saber realmente qué sí y qué no puede ser una violencia. Claro, todo acto que nosotras sintamos incómodo, eso ya está siendo
violencia para nosotros. ¿Por qué? Porque nos está afectando. Entonces, desde ahí es donde debemos de empezar. Crear esos vínculos de confianza, tener esta parte también de poder tener una libertad de expresión, poder opinar, poder hablar a los demás. Y aquí me gustaría que ustedes me platicaran un poquito cuál es esa violencia y cuáles son esas red flags que han visto a lo largo de un noviazgo o a lo mejor en la vida de alguna conocida. Celeste. Sí. Bueno, principalmente yo he notado como red flags en las amistades, porque o vínculos que ya llevan bastantes años y desde que te empiezan a controlar vas a salir con tus amigos, ¿por qué no saliste también conmigo? Entonces, ese tipo de pequeños cosas o pequeños comentarios que han hecho y que no me había dado cuenta que eran violencia, solo había pensado que era porque quería estar conmigo, quería que conviviéramos más, pero no te dabas cuenta que en realidad te estaba oprimiendo en solo tener un círculo de amigos, porque no te dejaban convivir con más personas, porque el miedo de que te hacías también tú misma al querer complacer a ciertas personas. Entonces fue como pequeñas cosas que yo noté y que dije, eso no está bien, ya, pero me di cuenta ya sé cuando hablé con otras personas y empecé a cambiar círculos de amigos. Okay, muchísimas gracias. Raquel. Perdón, no podía poner el micrófono. Pues bueno, la violencia en la pareja se da muchas veces, si no estamos informados no nos damos cuenta, ¿no? Como dice Celeste, pues a veces pensamos que es normal, ay, es que me está cuidando, ¿no? O me cela porque me quiere, ¿no? O eso es muy común, lo que decía Celeste, de que quieren que sea el mismo círculo de amigos, ¿no? O a veces ni siquiera te llevan con sus amigos, ¿no? Pero tú sí los tienes que llevar como mujer con tus amigos, ¿no? Entonces ahí se ve esa diferenciación y ahí se ve esa violencia, ¿no? Sí se ha visto mucho esto desde toda la vida, ¿no? Ahorita pues la estamos clasificando como violencia, ¿no? Es por eso que ahora ya nos damos cuenta que se nos está violentando de alguna manera, ¿no? Pero creo que estos foros sirven muchísimo, muchísimo para ir reflexionando y también como mujeres para darnos cuenta y no permitirlo, ¿no? Porque es muy fácil pues hacernos de la vista gorda también como mujeres, ¿no? Y no enfrentarlo, ¿no? No decirle a nuestra pareja, oye, yo siento que está pasando esto y no me gusta, ¿no? Preferimos a veces, bueno, si no digo nada, pues no pasa nada, ¿no? Entonces sí debemos enfrentar el problema para que esto vaya disminuyendo, ¿no? Porque si no hacemos nada, pues va a continuar de la misma manera. Muchísimas gracias. Y eso es algo que también nos ponen en los comentarios, que de repente seguimos también con el discurso de nunca va a cambiar, así va a ser, así es él, hay que aceptarlo como debe de ser. Y entonces realmente nos salimos de ese problema. Muchísimas gracias. Sí, Ceci. Ay, gracias. Pues yo pienso que el problema también es que no nos dan una educación emocional, a veces ni en la escuela ni en la familia, ¿no? No nos hablan de que existen los mitos del amor romántico, que tu única función en la vida no debe ser estar buscando pareja o estar viendo con quién te casas, que nos enseñen a estar solas y saber estar solas, que nos guste estar solas, ¿no? Creo que como que el primer factor de riesgo es que nos enseñen que siempre tenemos que tener una compañía, ¿no? Y que además nuestro valor como niñas o como adolescentes o como mujeres aumenta cuando tienes novio, ¿no? Porque eres deseada, porque eres querida, porque eres bonita, por todo lo que pueda representar, ¿no? Y creo que también es bien peligroso que en esta educación emocional que no nos dan, no nos enseñan de tácticas básicas de abuso emocional, ¿no? Entonces, a veces las vemos en las películas y creemos que es muy normal que una persona en la primera semana de conocerme ya quiera
todo conmigo y me esté mandando muchísimos mensajes y muchísimas cartas y muchísimas flores, ¿no? Y creo que, o sea, desafortunadamente ahora estas tácticas están siendo muy promovidas en los medios, pero pues a mí no me parece mucho que sean puros términos en inglés, ¿no? Pero por ejemplo, el bombardeo de amor, ¿no? El love bombing, hace rato hablaban de no contestar los mensajes, ¿no? Que te hagan ghosting, que te hagan benching y no te digan en qué situación están, ¿no? Que no sean claros. Ahora se habla de responsabilidad afectiva, ¿no? Ahora se habla de consentimiento, que creo que yo empecé a escuchar de consentimiento hasta que ya era mayor de edad, ¿no? Y dices, ¿cómo es posible cuando es algo que desde niña me debieron de haber enseñado, ¿no? Entonces, creo que es esto, ¿no? Precisamente, como decían, estos espacios y también estarnos informando a cualquier edad, ¿no? O sea, si somos niñas, a ver, ¿qué es esto? Déjame buscarlo porque no vaya a ser que yo vaya a caer en esto, ¿no? Y protegernos, hacer redes con otras mujeres, con otras amigas, ¿no? Escuchar a la amiga, no presionarla. Si yo ya detecté que mi amiga está en una situación de violencia, híjole, a ver cómo te ayudo a salir de ahí, pero no te voy a dejar sola, ¿no? Y si yo identifiqué, como dicen, ¿no? Ahora está muy de moda esto de las red flags, y yo ya identifiqué una en una amiga, oye, ten cuidado con esta persona, ¿no? Aquí vamos a estar, pero ten cuidado. Creo que estarnos cuidando entre todas y tener acceso a esta información desde más pequeñas, creo que elimina muchos factores de riesgo. Exactamente, muchísimas gracias. Y también hay que recordar que existen ciertas instituciones que también nos apoyan. Tenemos leyes también que realmente nos respaldan a nosotras como mujeres y podemos también irnos acercando a ellas. Van a estar apareciendo también en el chat para que puedan, si conocen de alguien o saben de esta parte, que les puedan pasar también los contactos. Y vamos a ir ya con la parte de las conclusiones. ¿Y qué se llevan realmente o qué les podrían decir a nuestro público, a todas estas mujeres como nosotras, que están siendo violentadas y que realmente no lo estamos marginando, no lo estamos viendo, no lo estamos magnificando? Adriana. Gracias, Pau. Pues solo para concluir, chicas, de verdad, no hay violencia pequeña. Aún así, a veces para detectarla, pues la hemos nombrado como micromachismos. Y esas formas sutiles de control y de dominación que van encubiertas como protección o cariño, estas bromas hirientes, estos chantajes, eso de ignorar o hacer la ley del hielo porque no son las cosas que ellos esperan, son violencia y no están solas. A veces, y por cuestión personal, y yo, te da pena aceptar que a estas alturas estás sufriendo violencia. Pero ahorita lo dijo Ceci y me encantó. De verdad, hay redes de apoyo, nosotras mismas. Me encanta esto que ahora ya cada vez las redes sociales también hay chicas que comparten sus historias y no te sientes tan sola. Entonces, los micromachismos están normalizados por la sociedad y por eso es difícil identificarlos. Empecemos por ver eso. Hay el violentómetro que es fabuloso, o sea, de verdad búsquenlo y háganse ustedes ese test. No deben de tener miedo, ni culpa, ni pena. Nosotras no provocamos absolutamente nada. Nosotras somos fuertes, somos guerreras y hemos salido adelante. Entonces, no están solas, chicas, de verdad, busquen apoyo, busquen diferentes instituciones. Si no están cómodas, hay más ayudas y más redes. Muchísimas gracias, Adriana. Kareli. Pues siento que también nosotros como mujeres, en vez de seguirnos criticando, en vez de herirnos a nosotras mismas, hay que formar esa hermandad, porque somos hermanas, somos mujeres. Entonces, siento que deberíamos de apoyarnos, así como en TikTok se puso mucho de moda subir las red flags, y al principio sí se tomaba muy en serio, o sea, ponían red flag que esto, y era verdad, pero luego se empezaron a burlar de eso, decían, no, pues red flag si no sabe leer tu mente, y lo agarraron de broma, o sea, algo que empezó con un tema muy serio que en verdad sí le estaba sirviendo a muchas, porque veías la red flag y decías, uy, en verdad no lo había notado, eso sí está mal. Y luego se tomó de broma y se le perdió importancia. Entonces creo que nosotros como hermanas hay que apoyarnos y seguir siendo esa hermandad. Y para hacer un cambio, para lograr un cambio en la sociedad, creo que la educación es la clave, porque si tus papás te criaron de cierta manera, pues tú te vas a comportar de esa manera. Obviamente tú eliges, ¿no? Tú hasta cierto punto tú tienes el criterio de decir, no, pues eso está bien, eso está mal. Pero si a ti te educaron de esa manera, tú vas a seguir así. Y
pues la clave para mí es la educación, así como dijo Adriana, educar a nuestros hijos y hijas de una manera en que todos somos iguales, todos somos seres humanos, todos tenemos los mismos derechos y nosotros decidimos. Muchísimas gracias. Grisel, ¿cuál sería tu conclusión? Pues como han dicho todas, que a la mínima agresión que uno tenga, pues debes de hablar, ya sea primero pues sería con tu familia, que es la más cercana, y en caso pues de que no te hagan caso o como dije, se burlen o así, pues no quedarte con eso, sino ir a instituciones y si tampoco te hacen caso, pues seguir, porque pues si uno se calla, pues así van a pasar años y años y jamás se va a acabar. Y entonces, no solo debes de quedarte nomás así, sino ir hasta conseguirlo, ya sea tú sola o con alguien. Y pues también, pues educar a los niños y a la adolescencia y a más para que no siga esta agresión, porque pues como dicen, la educación se viene desde chicos y pues si así te educan, pues es muy difícil que no sé, a los 40 pues te quieran cambiar, porque pues ya desde un principio ya estás con esa psicología que eso es normal en menospreciar a las mujeres o así, cuando no, cuando una misma tiene que demostrarse a sí misma que puede y no a los demás. Muchísimas gracias. Marina. Pues nada, que aunque parezca que no hay salida, siempre hay salida, ¿no? Y que siempre se pueden acercar a alguna feminista de confianza y que si no tienen una, pues aquí estoy yo, ¿no? Ahí está mi nombre, me pueden buscar. Siempre parece que estamos solas, pero pues no lo estamos, ¿no? Y se pueden tejer esas redes que han comentado las compañeras. También que no porque alguna mujer como que no es empática contigo, pues hay que ser duras, ¿no? O como el clásico amiga, date cuenta, pues nada más bien eso que comentaba Ceci, ¿no? O sea, a lo mejor la amiga ya se dio cuenta, pero pues no es tan fácil, ¿no? Y de verdad como no dejar a ninguna sola y entender que las mujeres no se van de esos espacios violentos no porque no quieran, sino porque todo a su alrededor les dice que no pueden, ¿no? Y también hay una serie de cosas que las tienen ahí amarradas. Entonces, eso, como ser bien empáticas con las otras, con una misma también, ¿no? Y no ser duras. O sea, a lo mejor llevas un año queriendo salir de la relación, vas a salir en algún momento. O sea, de verdad sí se puede. Y tenía algo bien importante que decir, pero ya no lo encuentro. Entonces, pues nada, bueno, eso, ¿no? O sea, como que no estamos solas, siempre se puede dar batalla y sobre todo que nunca es nuestra culpa, ¿no? Jamás va a ser tu culpa. O sea, aunque todo el mundo te diga, aunque tengas una voz interior diciendo es que es tu culpa, tú lo buscaste, nunca va a ser tu culpa, nunca va a ser tu culpa que hayas confiado en tu pareja, en tu maestro, en tu amigo, jamás es tu culpa y mereces justicia. Muchísimas gracias. Celeste. Yo digo que lo que deberíamos resaltar aquí es que, como nosotras mismas, deberíamos dejar de seguir patrones, deberíamos empezar a romper esos estereotipos, empezando por nosotras, pero tampoco abusando, como decía nuestra compañera, sin presionar, porque cada una, digamos, tiene sus límites. Entonces, si esta compañera ya diste cuenta, pero tiene miedo, tú solo acompáñala. Sabes que tu compañera va a saber que estás ahí, pero no la vas a presionar. Entonces, sigue rompiendo ese patrón. Y si, chicas, ustedes quieren practicar deporte que no se ha venido practicando por años porque ha sido estereotipado para los hombres, no, hazlo, es tu decisión. Entonces, dejemos de romper esos patrones y normalizar cosas que no deberíamos. Muchísimas gracias. Evelyn. Y bueno, como decía nuestra amiga y feminista Marina, gracias a ella tenemos también un apoyo para las que han pasado por esas situaciones. Y no solo eso, tenemos que hacer algo por frenar la violencia en todos los ámbitos y asimismo dar voz a nuestros derechos y también por la justicia de todas aquellas que no sobrevivieron a esos acosos o a la violencia que terminó silenciando sus vidas. Entonces, yo creo que por tenemos que alzar la voz para poder alzar aquellos derechos, ¿no? Que también tienen igualdad y asimismo la justicia por aquellas que lamentablemente ya no están aquí. Muchísimas gracias. Itzel. Muchas gracias. Pues sí, efectivamente, como lo dijo la compañera,
no intimidarnos por defender lo que defendemos, y si hay que tirar monumentos por la vida de una de nuestras compañeras, lo vamos a hacer. Muchísimas gracias. Pues con esto vamos a concluir el día de hoy en nuestro foro. Agradezco muchísimo a estas grandes mujeres que estuvieron el día de hoy: Evelyn, Kareli, Itchel, Kaylee, Celeste, Ceci, Grisel, Adriana, Marina y Raquel. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias también a los que nos estuvieron sintonizando el día de hoy por sus comentarios con todas estas partes. Y recuerden que si alguien tiene problemas, que si realmente podemos nosotros ayudarlos, tienen nuestros teléfonos. Estamos en la página de Juventudes y también en la página del Centro de Integración Juvenil. Los teléfonos van a aparecer también dentro de los chats. Y sin más por el momento, también les recuerdo que tenemos otros eventos igual con la misma magnitud de importancia como lo es este, y más en este día: la violencia contra la mujer. Pues muchísimas gracias. Fue un grato honor y grato gusto estar con ustedes y nos estamos viendo.